en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Son las 2 de la tarde con 7 minutos. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental y que busca establecer análisis, debate en temas de profundidad que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Y está con nosotros Isel Martínez. Isel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora. Hoy nuevamente Matices, con un tema que sabemos van a disfrutar mucho. Está acomodándose por todo lo que Sí, ando solo chuncho. Un tema que van a disfrutar mucho. Exactamente. Está muy relacionado al tema político, que sin duda siempre genera mucha participación en redes sociales. Claro, hoy vamos a ver, hoy es jueves, entonces al arranque de Matices vamos a tener a 15 minutos a nuestros amigos de Benevital respondiendo consultas sobre pensiones. Después de estos 15 minutos vamos a una pausa comercial e ingresaremos con el tema de fondo hoy de Matices, que es el estudio del barómetro, de los 10 años del barómetro de la democracia que hizo el Estado de la Nación, que tiene unos datos increíblemente valiosos, interesantes, que tiene que ver, les hago un adelanto, los costarricenses confiamos plenamente en las instituciones políticas, pero somos súper intolerantes a partir del año pasado en cuanto a los derechos políticos de las otras personas. Así es que ese es un tema que hablaremos con los investigadores del Estado de la Nación. 2:07, escuchamos la presentación de Benevital para saludar a nuestros amigos de Benevital hoy en Vivir Bien. Ponga su futuro en las mejores manos. Benevital le ayuda a planear su retiro para vivir bien. Ahora sí, está con nosotros don Marco Vargas, el gerente comercial de Benevital. Don Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, bueno, aquí inaugurándonos, ¿verdad? También en este espacio, Matices, muy contento, la verdad, y para Benevital también pues es un orgullo poder ampliar el espacio de consultas que tenemos para todos los costarricenses, la verdad. Usted también es herediano, no me diga. No, yo no soy herediano. Tiene cara de liguista. Tengo cara, no, soy sapricista, Está bien. Tenemos cara de fútbol nacional, nada más. Vamos a hacer una cosa, vamos a habilitar a partir de ese instante 905-222-0000, 905-222-0000, sus consultas. Si usted tiene dudas de su pensión, de las pensiones de su papá, de su mamá, los trámites que usted lleva, el número de cuotas, los beneficiarios, puede llamar a partir de ese instante al 905-222-0000. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Gerardo. Don Gerardo, gracias por llamar. Adelante con su consulta, por favor. Quiero saber cómo va a estar el asunto. Si yo me tengo que pensionar en el 2018, ¿yo voy a recibir la totalidad del fondo de capitalización laboral más el resto o el resto no? Gracias, don Gerardo. Le ruego mantenerse en línea telefónica. Don Marco, el señor se pensiona en 2018 y quiere saber si a esa fecha puede recibir completo el FCL. Bueno, puede recibir completo el FCL. Ya hay una ruptura de la relación laboral y se hace por pensión, y ahí se hace la liquidación completa del fondo de capitalización laboral. Ahora, creo que el resto se refiere al régimen obligatorio de pensiones. Sí. Ahí lo que procede a hacer es, en el momento en que ya usted se pensiona y se notifica a la operadora en la que usted está afiliado, la operadora tiene que hacer el análisis de cuánto es lo que usted va a recibir de pensión por el régimen básico, que supongo que es la Caja Costarricense del Seguro Social, o en el que esté, eso no importa. Vamos a preguntarle a don Gerardo, que ahí está. Don Gerardo, ¿usted cotiza para la Caja? Sí, para la Caja. Ok,
Entonces, en el 2018 hay dos cosas. Uno es el FCL, que es el Fondo de Capitalización Laboral, que si usted lo retira completo si quiere. Ajá. Y en el tema de la pensión complementaria, cuando usted se pensione con la caja, le notifican a la operadora complementaria. Exacto, entonces la operadora entra en contacto o sea, vamos a conocer la totalidad del monto de pensión mensual que él va a recibir por el régimen básico. De la caja. Ajá. Exacto, entonces lo que hace la operadora es tomar lo que tiene acumulado en el régimen obligatorio de pensiones y simular que va a recibir una pensión mensual. Si ese monto de pensión mensual que recibiría por el régimen obligatorio de pensiones es igual o superior al 10% de lo que usted va a recibir de pensión por parte de la caja, el régimen obligatorio de pensiones lo tiene que recibir también mediante la modalidad de pensión por mensual. tractos. Exacto. Pero si ese monto es inferior al 10%, se lo puede llevar en un solo tracto. Ok. ¿Le quedó claro, Gerardo? Sí, o sea, si yo me voy a pensionar con 800.000 colones y el régimen me da 70.000 por mes, me tendría que dar 14. Exactamente. Me da menos del 10% de la pensión. Exactamente. Exactamente, o sea, en el caso que usted pone, si va a recibir 800.000 colones y su pensión es de 70.000, se podría llevar una vez todo. Exactamente. Ok. Don Gerardo, muchas gracias. Son las 2. Y si uno no lo recibe y se lo dan por tractos, ¿qué pasa con eso cuando uno fallece? No, ¿cómo beneficiarios. hay beneficiarios, exactamente. Que son diferentes. Bueno, primero aplican los que por ley están en la caja. Los que están establecidos en la caja. Y si no califican los de la caja, los que haya dejado, adscritos en vida en su contrato. Ok, entonces, don Gerardo, si lo primero es a los beneficiarios por ley, que son los hijos, la esposa, o alguien que dependa económicamente de usted, si no existe ninguno de ellos, usted los que dejó en la pensión complementaria como beneficiarios por escrito, esos son entonces los beneficiarios. Gracias, don Gerardo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, son las 2 de la tarde con 13 minutos, Isel. Sí, hay muchas llamadas en 905-222-0000 y vamos a atender la próxima consulta. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Muchas gracias, don Randall. Adelante, don Randall. ¿Aló? Adelante, don Randall. ¿Aló? Don Randall, no sé si nos escucha ahí bien. Don Randall. Sí. Sí, ahora sí, adelante, por favor. Una consultita, vea. Nos dejó en el misterio, don Randall, el que va manejando 2:14. Vamos a la llamada. Otra llamadita, 905-222-0000. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, habla Jesús Barrantes. Don Jesús, adelante con la consulta. Y también se podría quedar en línea por aquello de que don Marco necesite hacer alguna repregunta. Ok, vea, mi caso es que yo empecé a trabajar hasta hace un año para acá. Bueno, yo he trabajado toda mi vida, de hecho, pero empecé a cotizar, más bien. Empecé a cotizar desde hace un año. Yo tengo 34 años. ¿Eso qué tanto me va a afectar a mí cuando yo quiera pensionarme? Gracias, don Jesús. Don Marco, él tiene 34 años y está empezando a cotizar. Le quedan 30, más o menos, antes de pensionarse. Ajá, le quedan 31 años. Eso le daría 372 cuotas. Eso lo que significa, vamos a ver, el haber empezado a cotizar a partir de los 33 años, en su caso, lo que significa es que su edad de pensión son los 65 años. Recordemos que en anteriores programas, sobre todo, bueno, a los que nos escuchan aquí, también nos han escuchado los miércoles antitos de las 12, hemos hablado de que hay posibilidades de adelantar la pensión en el caso de los hombres a los 62 años y 11 meses, ¿verdad? Y en el caso de las mujeres todavía de casi a los 58. En este caso, él no podría adelantar la pensión a los 62 años porque no le alcanzarían las cuotas. Claro. Pero con las cuotas proyectadas sí le daría para pensionarse a los 65 años. Como para la base del monto de la pensión del régimen básico lo que se calcula es los últimos 240 salarios, ¿sí? En realidad la parte del monto de pensión no lo va a afectar. Okay. Es decir, que la única afectación sería que no podría tener una pensión anticipada
antes de los 65 años. Ok, don Jesús, lo único que le afecta es eso, no podría adelantar la pensión a los 61 y 11 meses, sino hasta los 65. Por el monto no le afecta en nada mientras usted se mantenga permanentemente cotizando, don Jesús. Bueno, ya se nos fue don Jesús, que esperamos le hayamos respondido todas las dudas que tenía. Nos quedan unos 7 minutos de consultas al 905-222-0000, 905-222-0000. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? ¿Aló? Sí, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, ¿y usted cuál es su nombre, caballero? Mi nombre es Amado Arias Herrera. Don Amado. Gracias. Consulta directa. Tengo 300 cuotas. Tengo 58 años. A 58 y ya voy entrando a los 59. Son 420, creo que es el límite. Para el señor la pregunta es, ¿me puedo pensar hasta que los cumpla o cumpla las cuotas? Ok. Es la pregunta. Gracias. Lo voy a escuchar por el radio. Gracias, don Amado. Tiene 300 cuotas, 59 años. Para los 61 y 11 meses le quedarían 24 y 11, 35 cuotas. No podría pensionarse con 335, ¿verdad, Omar? Tendría que tener, vamos a ver, en el caso de él tendría que tener, para pensionarse a los 61 años, 11 meses, tendría que tener 462 cuotas. Sí, no le va a dar porque tiene 300. Exactamente, tiene 162 cuotas. Vamos a sacarle aquí el... Es que aquí hacemos el cálculo de una vez. Sí, de una vez, ¿verdad? Son 13 años, o sea, básicamente por el número de cuotas que tiene, definitivamente la edad de pensión de él son los 65. Ok, sí, don Amado, hasta los 65 le daría, porque a los 65 se pensionaría ¿con cuántas cuotas? A los 65 con las 300. Con las 300. O sea que ya sí, estaría... Ya usted tiene cuotas, pero no puede adelantarla. Exactamente, porque la otra posibilidad, digamos, si fueran los 64 años, tendrían que ser 367 cuotas, más bien que eso sería alrededor de 5 años, o sea que él podría, digamos, eventualmente a los 64 por ahí, exactamente. Okay. Don Amado, a los 64 años podría pensionarse usted más o menos, pero tendría que alcanzar 367 cuotas. Exactamente. 64. 367 a las gestiones. 367 cuotas para llegar a los para poderse pensionar no a los 65, sino a los 64 años. 64. Correcto. Sí. Con 367 cuotas, que ahí están, apenas casi que le alcanzaría para lo que le queda aquí a esos 5 años. Al tope. Exactamente. Ya antes de los 64 años difícilmente ya no va a poder completar el número de cuotas mínimos requerido. Okay. Excelente, muchachos. Primero para felicitarlos, porque es una ilustración a los que no saben muchas cosas de esas. No, Amado, muchas gracias, más bien a usted. Muy amables. Gracias, son las 2 con 19 minutos, nos quedan 2 llamadas, entonces 2 con 19. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, sí, mi nombre es Joaquín Muñoz. Don Joaquín. Sí, mi pregunta es que yo tengo 68 años y me pensioné a los 61 y bueno, casi los 62. Aún sigo trabajando, sigo cotizando sobre 52,000 y resto de colones mensuales. Don Joaquín, discúlpeme que lo interrumpa. ¿Usted le puede bajar un poquito al radio? Es que a veces se le distorsiona mucho y es para entenderle lo mejor que podamos, don Joaquín. Ok, ahora sí. Ahora sí, adelante. Usted tiene 68 años, se pensionó a los 62 y sigue cotizando. Sigo cotizando con 52,000 y algo. Así que quiero saber si eso me mejora a mí para el retiro total. ¿En cuál régimen, don Joaquín? En el independiente. Ok. ¿No, Marco? Bueno, si está cotizando, ahí hay que ver 2 cosas. Bueno, si ya está pensionado y está trabajando y está haciendo esa cotización como independiente, muy posiblemente esa cotización sea, recordemos que el régimen es el régimen de invalidez, vejez y muerte, pero también ve el tema de salud. Cuando uno le hacen el rebajo de la cotización, no solo es para un tema de pensión, sino también para... El SEM, el seguro de enfermedad y maternidad. Exactamente, entonces muy posiblemente lo que esté cotizando es para
para ello, ¿verdad? Es decir, no debería ¿cómo se llama? No podría esperar una mejora en el monto de pensión, porque en realidad su cotización ahorita es para poder utilizar los servicios de salud. Más bien, don Joaquín, debería fijarse en eso, nada más revisar a qué está pagando, porque si está pagando IBM, mejor deje de pagar IBM, porque eso no le va a ayudar en el monte pensión. Ahora, si dentro de la cotización, también en su orden patronal dice que está cotizando en una operadora de pensiones, ese monto sí lo va a recibir. Bueno. Nuevamente. Ok, son las 2:21, vamos con la última llamada, Isel. 905-222-0000. Ya por hoy estamos llegando a la parte final de Vivir Bien, pero igual les invitamos para que los miércoles en Noticias Monumental y también los jueves en Matices hagan sus consultas. Vamos a recibir la última llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Jorge Arturo Fonseca de Nicoya. Adelante, don Jorge Arturo. Tengo 72 años y estoy cotizando, pero apenas tengo como 220 cuotas. ¿Podré pensionarme o todavía tengo que seguir hasta con los 75, los 80, seguir pagando? Ya le vamos a decir, don Jorge Arturo, porque aquí don Marco está sacando la tabla. Don Jorge tiene 72 años. Cumplidos. 72 años cumplidos, don Marco. ¿Cuántas cuotas necesita? Vamos a ver, ¿cuántas cuotas tiene usted, don Gerardo? Don Jorge. 220. 220. Sí, yo ahí le aconsejaría, ¿cómo se llama? Que se persone a la caja, porque yo creo que sí podría tener una pensión solo que proporcional, porque ya superó los 65 años, sí, y tiene más de las 180 cuotas. Entonces hay un caso de excepción que se le podría dar, solamente que no sería el monto de pensión completo, sino que sería una proporción restándole las cuotas que le faltan. Exacto, pero ahí, repito, ¿cómo se llama? Ahí mi recomendación es someter el estudio a valoración en acá. Don Marco, no hay gracias. Con gusto, don Jorge. Si don Jorge no quisiera hacer eso y se espera a llegar a las cuotas, que es lo más próximo en cuotas que debería tener. Es que, bueno, ahí sí es como él dice, ¿verdad? Porque ahí tendría que llegar a las 300 cuotas. 300 tendría que llegar. Sí, igual. Esa es la mínima cantidad. Porque las condiciones de pensión son edad y cuotas. Claro. ¿Verdad? Hay una excepción cuando se tiene más de los 65 años, sí, y más de 180 cuotas. Claro, porque imagínense que para llegar a 300 tendría que llegar hasta los 80 años trabajando. Exactamente, que por eso era que él preguntaba si tenía que trabajar hasta esa edad. Claro, bueno, ahí está, que dicha que le solucionamos estas cosas a la gente. De Marco, muchas gracias. No, muchas gracias y encantado. Gracias a ustedes por estar con nosotros en Vivir Bien. Vamos a una pausa, regresamos con los amigos del Estado de la Nación, hoy analizando temas súper interesantes de un estudio que hicieron hoy que presentaron hoy sobre el barómetro, y que tiene que ver con la democracia, con la madurez de la democracia y con lo que pasó el año pasado, que estuvo muy interesante en política. Sí, el cierre de un proceso que inició en 1940 y ya Estefan Gómez y don Ronald Alfaro nos van a explicar. Vamos a la pausa, regresamos. Un experto de BN Vital nos acompañará todos los miércoles para responder sus dudas en temas de pensión. BN Vital, su futuro en las mejores manos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Con 28 minutos de la tarde, gracias por estar con nosotros en Matices. Entramos con el tema de fondo. Un estudio, vieras que yo me lo leí en el almuerzo, y de un poquito antes, y estoy emocionadísimo, porque tiene unos datos
que es lo que todos creemos que pasó el año pasado, pero ya esto nos lo presenta objetivamente Isel. Y con un estudio que tomó una fotografía al momento en que se estaba dando la tendencia, que al final resultó ser la que sucedió en el pasado proceso electoral. Sí. Y antes de saludar a los representantes del Estado de la Nación, quería contarles, ayer estaba en la Universidad de Costa Rica analizando un estudio de proyecciones que se hace en Estados Unidos sobre cómo será la vida dentro de 10, 15, 20 años. Y un muchacho preguntó, ¿y en Costa Rica se hace algo parecido? Y la respuesta del profesor fue, claro, lo hace el Estado de la Nación, en datos y en proyección. Don Estefan Gómez, coordinador, está aquí con nosotros. Don Estefan, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes, y a la orden. Gracias, Estefan. Y también está con nosotros don Ronald Alfaro, que es investigador del Estado de la Nación. Él está desde Estados Unidos con nosotros, está a través de Skype, para que ustedes también puedan verlo esta noche en Canal 2. Ya casi vamos a saludarlo. Vamos a entrar con don Estefan. Vamos a ver, bueno, creo que se llama un proceso inductivo, deductivo sería. Voy a empezar por lo macro, por el resultado, y nos vamos al inicio. Las conclusiones de la primera parte del informe es súper interesante. En síntesis, ojo a la síntesis compleja que hicieron. La ciudadanía costarricense sigue respaldando su sistema político, pero es menos tolerante a sus oponentes y a sus ideas. La combinación de estos factores es menos favorable para la democracia, menoscaba la convivencia ciudadana, el respeto a la diferencia, al disenso, y crea tensiones que perturban el sistema. Nada más y nada menos, don Estefan. Sí, así es. Mira, vamos a poner un poquito en contexto mientras Ronald se conecta. Ronald es uno de los investigadores del proyecto LAPOV, el Barómetro de las Américas, que se realiza desde la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, y Ronald es uno de los investigadores asociados, y además, como usted decía, Randall forma parte del programa Estado de la Nación. Esto es básicamente un proyecto de cultura política en todas las Américas, y entonces desde hace ya varios años, empezó incluso en los 70s en Costa Rica este proyecto, se hace una serie de entrevistas y encuestas a profundidad sobre cultura política. Ok, dicho esto, la conclusión, lo que pasa es que la conclusión suena muy fuerte, ¿no? De entrada. Déjame poner un poquito en contexto de qué se trata. Sí. Dos de los indicadores de cultura política más importantes que se miden, que tienen que ver con el análisis de la democracia y cómo vivimos en política en un país, es lo que se llama el apoyo al sistema político, por un lado, y lo otro, lo que se llama la tolerancia política. Son dos grandes lucecitas, por ponerlo de alguna forma, que para nosotros son importantes. El apoyo al sistema político. El apoyo al sistema político en este país en los 70s estaba por encima del 75%, 80%, o sea, la gran mayoría de la población apoyaba el sistema político. Hoy eso se vino abajo. Hoy, en los últimos años se vino abajo, hasta el 2012, que llegamos como a un 56% solo de apoyo al sistema político. En esta última medición tenemos una leve mejoría en el apoyo al sistema político. Recordemos que esta medición se hizo en el contexto de la segunda ronda electoral, entre marzo y mayo del 2014. Ahí nos dimos cuenta que la gente apoyó más al sistema político, a la democracia, y eso es muy bueno. El problema está en el otro componente, tolerancia política. La tolerancia política, para resumirlo de alguna forma, mide la tolerancia que tenemos como ciudadanía a grupos que no nos agradan tanto o que atacan mucho el sistema político. Entonces la pregunta es, ¿estamos dispuestos a que esos grupos que atacan el sistema político y son como muy críticos, tengan derechos para manifestarse, tengan derechos para participar políticamente? Y nos dimos cuenta que en este proceso electoral, ¿verdad?, y fundamentalmente en este resultado del Barómetro de las Américas, llegamos a los niveles más bajos de tolerancia política. Es decir, no estamos tan de acuerdo con que estos grupos tengan voces políticas, con que participen, se manifiesten. Cuando cruzamos esas dos cosas, llegamos a la conclusión que vos dijiste. Y eso significa que en general esta es una democracia estable, pero con algunos síntomas de intolerancia política.
De hecho, estamos en los niveles más bajos de tolerancia política. Sí, de hecho, estaba buscando en la tabla de posiciones. Sí. ¿Verdad? Porque la tabla de posiciones es muy interesante. En cuanto al apoyo al sistema político, del que Estefan decía, nos recuperamos un poquito en 2014, sin llegar a los máximos históricos, que ocurrió en la década de los 70. Costa Rica ocupa el primer lugar, seguido de Nicaragua, después hablamos de eso en nuestro programa, y Canadá. Pero en el otro, que es la tolerancia, resulta que Costa Rica, si no me falla la memoria, es número 17 de 25. Algo así es. ¿Verdad? Y está en primer lugar es Estados Unidos y seguido después de Venezuela. Canadá y después Venezuela. Bueno, Canadá y después Venezuela, eso es otro programa también. Pero es un tema muy interesante. ¿Por qué? Y saludando a don Ronald Alfaro, que ya está con nosotros a través de Skype, y agradeciéndole su tiempo. ¿Por qué hay intolerancia política? El informe lo revela y le pido a usted que nos profundice. Por una campaña anticomunismo contra el Frente Amplio. Don Ronald, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Randall, los demás compañeros en la cabina, Estefan, un gran saludo. Sí, Randall, este es un resultado muy interesante porque lo que nos están reflejando los resultados es que hay una caída, digamos, nuevamente de la tolerancia, pero entonces el asunto de fondo es explicar por qué, o sea, por qué es que se da esa situación. Y entonces topamos con un golpe de suerte y de gracia, porque el estudio se hace en periodo electoral en esta oportunidad, y eso permite capturar un aspecto muy interesante, y es en virtud del crecimiento que estuvo mostrando el Frente Amplio en algún momento de la campaña, particularmente hacia diciembre, y una mayor presencia mediática de su candidato Villalta, de sus otros candidatos a diputados, el partido empezó a mostrar un repunte electoral, pero ahí entonces en respuesta a ese repunte hubo una contrarrespuesta, digamos, de los opositores, principalmente de Liberación Nacional, por otro lado Libertario también, y eso produjo, digamos, creó en el ambiente un fenómeno que se denomina como la creación de lo que se llama como una amenaza al sistema, amenaza a la democracia, ¿verdad? O sea, es presentar al contrincante como una amenaza política, ¿verdad? Entonces, lo que se da es, se crea en el ambiente esa situación, los ciudadanos, digamos, empiezan a percibir y además empiezan a actuar conforme a esa percepción. Y entonces lo que se da son episodios de intolerancia, que lo que reflejan es un rechazo, digamos, a que los opositores, o una desaprobación a que los opositores tengan lo que Estefan señalaba ahora, las voces, que puedan manifestarse, protestar, incluso postularse para cargos públicos. Estefan, pero para probar, digamos, que no es una idea que se les ocurrió de momento, que fue lo de la campaña del Frente Amplio, tendrían que demostrar entonces que los seguidores del Frente Amplio son los más tolerantes y los de otros partidos los menos tolerantes. Sí, efectivamente. Y bueno, aquí voy a decir que Ronald es el investigador titular de esto, así que nos puede explicar incluso las regresiones y toda la parte estadística. Yo voy a hacer brevemente, damos una referencia a lo que vos decís, Randall. Una forma de aproximarse a eso es, queríamos ver efectivamente quiénes son los que estaban en contra del Frente Amplio, a ver si se mostraban más intolerantes que los del Frente Amplio, sí, que es como la hipótesis. Y sí. Entonces, a esperar, claro, cuando se corren las regresiones nos damos cuenta que efectivamente, en particular, quienes simpatizaban con el Partido de Liberación Nacional tienden a ser mucho más intolerantes que quienes simpatizan con el Frente Amplio en ese momento, lo cual nos da, digamos, evidencia de que efectivamente hay un tema de afectación coyuntural, es decir, lo que se llamó en aquel momento la campaña del miedo, lo que hizo fue generar en ciertos grupos de la población un rechazo muy fuerte, y ojo, quiero recalcar esto, es un rechazo político, ¿verdad? Un rechazo político muy fuerte hacia otros sectores, en este caso, acuerpados, digamos, personificados en el Frente Amplio. Y llama también la atención, don Ronald y Estefan, que también está muy ligado la parte de la tolerancia política al nivel de estudio de una persona también, incluso a la clase social.
Sí, tradicionalmente, digamos, ¿qué es lo que sucede con la tolerancia? La tolerancia y por qué, digamos, es importante no solo analizar la evolución, digamos, de la tolerancia, sino también las causas que hay detrás de eso, ¿verdad? Porque lo que nos está reflejando este resultado es que la tolerancia política es vulnerable, es vulnerable a estas, digamos, a estos aspectos coyunturales como la campaña del miedo, esas campañas que son de ataque fuerte, ¿no? hacia figuras políticas. Pero lo otro es que esto produce algo, digamos, tiene otros efectos también, que muchas veces son efectos quizás no pensados, no deseados, porque esto dificulta las condiciones para el diálogo, para los acuerdos, para la construcción de alianzas. ¿Por qué? Porque lo que hace simplemente es como que usted ponga un montón de minas en el terreno y después diga, bueno, ¿verdad? Lo invito a conversar, pero primero tiene que pasar por ese campo minado, porque yo lo que estoy haciendo es desaprobando, digamos, sus posiciones. Entonces, la tolerancia sí varía, como con muchas otras cosas. Pues las personas que tienen niveles mayores de educación tienden a ser más tolerantes, son, digamos, más abiertos, hay más apertura, ¿verdad? Las personas, digamos, también por clase social hay algunas diferencias también asociadas a eso, ¿verdad? O sea, por ejemplo, tradicionalmente, digamos, si uno piensa en poblaciones, quizás no para el caso costarricense, pero otras poblaciones que han estado expuestas a ataques, digamos, o amenazas por terceros actores, ¿verdad? Tienden a tolerar menos, ¿verdad? A quienes los atacan. Entonces, eso es un factor importante también de considerar. También las personas tienden, digamos, a mayor edad, tienden a mostrar mayores niveles de tolerancia, ¿verdad? Porque bueno, ya han tenido como una cierta experiencia, digamos que la vida les ha enseñado otro tipo de lecciones, ¿verdad? Entonces eso también es un factor importante. De hecho, le iba a invitar a la gente que nos está oyendo a que, igual como lo estoy haciendo yo, porque es tan interesante el estudio, que por lo menos yo lo he ido entendiendo mucho mejor si hacemos un breve esquema. El estudio mide dos cosas y lo podemos dividir en dos: legitimidad y tolerancia. Sí. Del lado de la legitimidad salimos muy bien. Y resulta que dentro de la legitimidad se preguntará usted, ¿quiénes son los que apoyan el sistema político del país? Bueno, los que más apoyan son las personas que tienen mayor nivel de educación, entre la gente que aprueba lo que hace el presidente, porque estamos en un sistema muy presidencialista, esto lo demuestra. Entonces, a la gente que le parece lo que hace el presidente y la gente de mayor nivel educativo le dan mucha legitimidad al sistema político. La gente que percibe mucha inseguridad es la que le resta apoyo al sistema político. En el de la tolerancia, a mí me llamó mucho la atención, porque la intolerancia aumentó. Lo prueban ustedes por la campaña del miedo, se llama así, contra el Frente Amplio. Pero también determinaron quiénes son los más intolerantes, como nos explicaba don Ronald. Bueno, son las personas muy religiosas, ¿verdad? Eso me llamó profundamente la atención. Sí. Y la gente con bajo nivel educativo. Mientras que la gente de alto nivel educativo y menos religiosa es menos tolerante. Y creo que venía un apartado, no venía un apartado, venía un párrafo en el estudio de que las mujeres normalmente son más intolerantes porque son más religiosas, Estefan. Eso es muy interesante. Era un apunte de una bibliografía, si no me falla la memoria. O Ronald, sí. Sí, en realidad, sí, en el estudio. Y vamos a ver, el tema de por ejemplo, la tolerancia o el tema, las diferencias por género. Hay estudios que han demostrado, por ejemplo, que las mujeres tienden a ser más autoritarias, digamos, tienden a tener conductas, ¿no?, más autoritarias que los hombres. ¿Por qué? Bueno, hay varias explicaciones según esa literatura. Lo que dice es que las mujeres, digamos, sus creencias religiosas son más sólidas, ¿verdad?
y eso, digamos, las hace estar expuestas a, digamos, ideas más firmes, ¿no? Menos cambiantes en el tiempo. Y a mostrar actitudes, nuevamente, que son definidas como más de carácter autoritaria. Y en alguna medida esas personas que son más autoritarias tienden a ser menos tolerantes, ¿verdad? ¿A qué? A tolerancias a las diferencias. En este caso en particular, nosotros lo que tenemos que tener claro es que cuando hablamos de tolerancia estamos hablando de un tipo, que es la tolerancia política, ¿verdad? Entonces ahí en lo que nos centramos es en medir cómo, en qué medida los ciudadanos aprueban o desaprueban, ¿verdad? Usando una escala para eso, el que las personas que se oponen al gobierno, por ejemplo, puedan postularse a cargos públicos, ¿verdad? O puedan, por ejemplo, aparecer en televisión o ser invitados al programa Matices en Monumental para que expresen sus opiniones, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta que la debilidad del sistema político en Costa Rica en este momento pasa por una mayor intolerancia, ¿verdad? No necesariamente por un tema de legitimidad. La nuestra es una sociedad, digamos, su sistema político es estable, es una democracia madura, consolidada, etcétera, etcétera. Pero en este momento está mostrando una debilidad en materia del respeto a las diferencias. Y eso hace, como decía al principio, eso hace que sea cada vez más difícil poder dialogar, cada vez más difícil construir alianzas, construir acuerdos. Veámoslo, por ejemplo, en el caso concreto, por ejemplo, en fertilización in vitro, que tanto se ha discutido, ¿verdad? Ustedes en las noticias han hablado de eso varias veces, en este programa también lo han comentado. Y ese caso refleja muy bien, digamos, esa dificultad. Sí, mira, yo ahí quería agregar algo además de lo de Ronald, de que este estudio es bien interesante porque nos va llevando el pulso de hacia dónde va el sistema político de acuerdo con los hechos políticos más importantes que han ocurrido. El hecho político más importante que hemos tenido últimamente fueron las elecciones, con lo que eso significó. Vean que el estudio lo que nos dice es que en esa coyuntura electoral generamos altos niveles de intolerancia política, en este caso hacia un partido político. Y desde ese punto de vista también es un llamado de atención a la responsabilidad en cómo se conducen los asuntos políticos. ¿Queremos realmente generar espacios de alta polarización política donde la ciudadanía empieza a desarrollar valores de intolerancia? Es una pregunta que habría que hacerle a quienes están precisamente detrás de las campañas electorales y sobre todo de la discusión y deliberación política. Vean que entonces en política no sale nada gratis. Una campaña electoral en un contexto tan volátil como el que tuvimos esta vez puede generar altos niveles de polarización, y esos altos niveles de polarización pueden sembrar la semilla de intolerancia de otros antivalores democráticos. Y ese es el punto que yo quisiera rescatar, digamos, para lo que se viene. Ocupamos clases políticas que además sean muy responsables en cómo desarrollan sus campañas y cómo denominamos y le ponemos etiquetas a otros partidos, por ejemplo. Sí, porque aquí es importante ver específicamente eso que usted está diciendo, cómo poner en contexto esto, porque se está analizando aquí mucho lo que piensa la población, pero también hay que ver también los momentos políticos que estaba en este momento enfrentando Costa Rica. Así es, uno no quisiera, por ejemplo, que grupos en este país fueran tremendamente radicales, por ejemplo, hacia sectores indígenas o hacia sectores de diversidad o hacia ideologías políticas. No es de esperar de una democracia estable como la costarricense, sí, ¿verdad? Y desde ese punto de vista el estudio nos están encendiendo una lucecita amarilla diciéndonos, ojo, un manejo o una coyuntura particular que mostró un aumento en los niveles de intolerancia política y pues, habrá que atenderlos con atención. Estefan, yo lamento ser tan pesimista como Vargas Llosa es con los medios de comunicación, por ejemplo, pero yo no creo que a los organizadores de campaña política les preocupe, sinceramente, el tema. Aquí es cómo ganar. Eso es lo realmente trágico, Ronald, también. Sí, esta es la lección que nos deja esa coyuntura, porque lo que nos está diciendo es la tolerancia nuestra, la contemporánea, pues puede ser vulnerada, ¿verdad? ¿Por qué? Por una campaña política, digamos, orquestada con fuertes ataques hacia algún candidato o candidatos o algún partido político.
ese efecto puede crear un impacto muy duradero por mucho tiempo en la sociedad. Vamos a ver en la próxima elección o en 2016 qué va a pasar con el Frente Amplio y con sus candidatos a las alcaldías, por ejemplo. Ahí vamos a tener una nueva prueba para eso, ¿verdad? Para ver si esto sigue por esa misma ruta o varía, pero sí, las campañas negativas y las campañas de ataque, digamos, pueden incluso tener un efecto político de largo alcance, ¿verdad? Perdón, vean que además estos datos, siguiendo lo que dice Ronald, confirma algo que se había venido diciendo y pensando, y es que después de la campaña electoral, dependiendo del partido político en donde yo esté, soy enemigo público. Sí. Es decir, Randall, si vos sos libertario, por ejemplo, o en este caso liberacionista, digamos, más conservador, y yo soy del Frente Amplio, somos automáticamente enemigos públicos sin tan siquiera habernos conocido. Claro. Eso fue producto de un escenario de alta polarización en la campaña electoral. Eso no lo queremos en un sistema político estable, por una razón muy sencilla. Hoy tenemos igual a libertarios, liberacionistas, Frente Amplio, PAC y los 9 partidos sentados en el Congreso y ocupamos que se sienten a conversar sobre los grandes temas del país. Ese aumento en la intolerancia política lo que hace es dificultar la construcción de acuerdos. Lo que se llama, aumenta los costos de transacción, que llaman los economistas. Es más difícil negociar cuando hay altos niveles de intolerancia. Y por supuesto, eso lejos de ayudar, aumenta, digamos, el desafío del escenario político actual. Cuando uno analiza todo lo que ha sucedido, por ejemplo, en la última campaña, se da cuenta que muchos de los candidatos que se precipitaron a hacer campaña mucho antes de que el Tribunal Supremo de Elecciones oficializara el inicio de la campaña, por ejemplo, don Rodrigo Arias, el doctor Hernández, que ellos incluso hacían campañas antes de que se diera esto, al final no llegaron a la contienda final. A veces que se crea una sensación, volvió a entrar, sí, bueno, a veces crea una sensación de que, y bueno, también viendo lo que sucedió al final, el resultado final con don Luis Guillermo Solís, se crea a veces una sensación de que el que llega de último llega mejor, o los últimos serán los primeros. ¿Se podría en cierta medida comprobar con esto? Creo que en esta ocasión ocurrió, pero ocurrió por una característica muy particular. Recuerden, lo hemos dicho también en el informe anterior, alrededor del 60% de la población, antes de que empezara la elección, no simpatizaba con ningún partido político. Era la mayoría de gente. Entonces, en un panel electoral que desarrollamos, y en el cual también Ronald estuvo, Ronald fue el investigador principal también del panel, dicho sea de paso, demostramos cómo, o pudimos ver cómo fue que la gente fue tomando posición electoral a lo largo de toda la campaña. Y ahí nos dimos cuenta, eso que decía Isel, el PAC empezó muy débil, había un grupo muy grande de gente que no quería nada con la campaña en octubre del 2013, decía, no, yo no voy por ningún partido, no me interesa, estoy decepcionado, estoy aburrido, desmotivado. Pero la gente empezó a tomar partido a lo largo de la campaña, con una característica particular, y era que conforme iba avanzando la campaña, la gente cambiaba de partido político, lo que yo he llamado el pancismo electoral. Sí. Dependiendo de quién iba adelante, con ese iba yo, porque era gente que en general no va con ningún partido político, entonces igual puede cambiar hoy por Liberación, mañana por el Frente Amplio, después por el Movimiento Libertario. Vean que incluso hubo cambios así de característicos, gente que empezó totalmente indecisa, pasó al Frente Amplio y terminó con el Movimiento Libertario. Sí. Entonces lo que sucedió fue un espacio de muchísima volatilidad. Dentro de ese espacio de mucha volatilidad, este estudio, una de las piezas de información que nos agrega es cuáles fueron las estrategias que se utilizaron para convencer a la gente. Una de esas estrategias fue, por ejemplo, atemorizar vía la ideología, ¿no? Es comunista, es socialista y lo que eso significaba. Como la gente no tiene partido político y además no le interesa la política en su gran mayoría, probablemente sus insumos de información para construir la preferencia electoral son más débiles que antes, cuando la gente militaba en los partidos. Claro. Entonces, por eso, finalmente, el Partido de Acción Ciudadana termina ganando. Capitalizó buena parte del electorado que no sabía hacia dónde irse dentro de esta campaña tan polarizada. Pero de alguna forma, haciendo una reflexión, el hecho de que alguien no vote por un partido, porque es de hueso de ese partido, tal vez lo haga accesar más a medios de comunicación, o a buscar información objetiva, o a ponerle más atención a los debates, por ejemplo, que es la buena noticia. Yo ahora, cuando leía el tema de
del apoyo al sistema democrático, que en los 70 era el punto más alto, y cayó y volvió a subir un poquitito. Yo decía, bueno, ¿qué tienen los 70 diferentes a hoy? No sé, la reflexión que yo hacía y la quería compartir con ustedes. En los 70 estaban vivas personas que vivieron la guerra del 48, donde hubo una enorme, digamos, era un momento de enorme calentura política, donde había que tomar partido, nadie podía estar ajeno a la política en el 48, o ibas con el gobierno o ibas con Figueres, así de fácil. En los 70 estaban vivos, ya hoy nosotros lo vemos muy lejano, no hay ningún evento político que nos haya determinado a escoger necesariamente, y más bien somos un poco apáticos. Estefan, no sé qué te parece esta reflexión muy personal que hacía hoy cuando leía los resultados. En general creo que va a estar bastante bien. Si vos ves incluso a inicios de los 90, alrededor del 95% de la población simpatizaba con Liberación o con la Unidad. En los 90. Sí. Eso significaba que los partidos tradicionales iban a campaña electoral a convencer un 5% máximo del electorado. Y eso porque efectivamente había una fuerte tradición partidaria, ¿verdad? Bueno, mi abuelo era mariachi y el otro era perico, ¿verdad? Exactamente. Y entonces las familias estaban bastante bien marcadas, y yo libre de decirle a mi abuelo mariachi que yo era perico y viceversa, ¿verdad? Había una cuestión tradicional, de tradición, digamos, muy fuerte, incluso familiar. Eso cambió significativamente, así que no estás efectivamente por ahí va el asunto. Y tenía que ver básicamente con la importancia de los partidos, o más bien, sí, la importancia que tenían los partidos para la ciudadanía, lo cual se perdió. Claro. Ronald. Sí, yo creo que es una apreciación, tanto la que ahora estaba mencionando Randall como la que Isela estaba hablando también hace un rato, principalmente porque, bueno, sí, la sociedad costarricense desde el punto de vista político ha pasado por profundos cambios, digamos, en los últimos 10, 15 años, ¿verdad? Hoy día es una sociedad muy distinta, ¿verdad? Probablemente hace 15 o 20 años muy pocos se aventurarían a decir que Costa Rica iba a abandonar el bipartidismo, ¿verdad? Y sin embargo hoy día pareciera más bien que en este momento no hay como señales de que vaya a levantar eso por ningún lado. Entonces, claro, hay todo un tema de cómo define, por ejemplo, cómo definen los ciudadanos sus opiniones políticas, sus actitudes. Estefan hablaba de la importancia de los partidos. Esa institución es central en cualquier democracia, ¿verdad? Pero en los nuestros los partidos son tan débiles, ¿verdad?, que la gente no sabe exactamente qué es lo que ellos piensan, ¿verdad? Un día dicen una cosa, otro día dicen otra, cuando están en gobierno actúan de una forma, cuando no cambian su forma de actuar. Entonces, hay una enorme indefinición, digamos, de carácter político. Entonces los ciudadanos tienen que jugársela por su propia cuenta y hacer lo que Randall decía ahora, ¿verdad? Escuchar noticias y leer y escuchar debates y hablar con las personas, con sus familiares y demás, para poder hacerse una idea de cómo procesar decisiones como, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica. Bueno, ¿por qué? Porque los partidos no son, digamos, los grandes referentes, ¿verdad?, en muchas de esas cosas. O, por ejemplo, el tema más cercano acá, los derechos de personas del mismo sexo, ¿verdad? Ahí hay como un enorme vacío que los ciudadanos van llenando a su propia cuenta. Y por esa razón, una cosa como la campaña que se orquestó, la campaña, digamos, más comunista, anticomunista que se orquestó en esta última contienda, por eso tiene como asidero, ¿verdad? En otro contexto, esa campaña probablemente no hubiese durado mucho tiempo. Normalmente la teoría a uno le dice que hay elementos que forman la opinión pública, como los valores, las predisposiciones, la ideología. ¿En este contexto se aplica también este concepto? ¿O ya no tanto? ¿Ha variado? Yo creo que sí. Es decir, cuando uno habla, digamos, de referentes ideológicos, piensa en instituciones, ¿verdad?, o en líderes políticos que ocupan posiciones centrales, o por ejemplo partidos, ¿verdad? Si el partido, digamos, le transmite a sus seguidores, ¿verdad?, que por ejemplo, que apoyar el matrimonio entre personas del mismo sexo es correcto, ¿verdad?,
es importante, es necesario, es una forma, digamos, es parte de la evolución, digamos, social y demás, de hacer una sociedad más convivencia más armónica, etcétera, etcétera. Pues los seguidores de ese partido probablemente van a usar como esa guía que le da el partido para decir, ok, bueno, mostremos esa apertura, vamos por ese cambio. Pero ¿cuáles son los mensajes, digamos, si uno piensa, cuáles son los mensajes que le están enviando los partidos políticos, y no necesariamente alguno en particular, los partidos políticos en Costa Rica, a sus seguidores, que dicho sea de paso, son muy pocos, ¿verdad? Muchos de ellos no siguen a ningún partido político, no tienen ninguna afiliación, no simpatizan con ellos, ¿verdad? Ni siquiera en campaña electoral. Entonces, ahí hay un problema, ¿verdad? Hay una línea, digamos, de conexión que no, ¿verdad?, que no existe. Y entonces eso hace que importantes sectores del electorado estén muy expuestos a los vaivenes, ¿verdad?, en la política. Unos que dicen que sí, otros que dicen que no, otros que dicen no sé, quizás, tal vez. Y entonces eso deja nuevamente como una gran indefinición, el tema las posturas ideológicas, las actitudes, ¿verdad? ¿Cómo hace un ciudadano? Digamos, pensemos en un ciudadano costarricense, digamos, en un trabajador clase media que estaba luchándola por salir adelante. ¿Cómo hace para formarse una opinión sobre el tema de fertilización in vitro hoy día? Por la vía de los partidos, ¿no? Por la vía de los partidos, no, porque ahí hay una enorme indefinición, ¿verdad? Se informa por los medios, claro, ¿verdad? Y escucha que hay sectores que están, ¿verdad? Hay unos que están en contra, otros que no, hay unos sectores que empujan por esa reforma, pero la vía, digamos, para formarse esa opinión, ¿verdad?, está como muy desligada del contexto político, digamos. Sí, y además siguiendo con eso que dice Ronald, la pregunta me parece muy importante, Isel, porque tiene que ver con cómo los valores nos determinan o nos ayudan a definir nuestras preferencias políticas, incluso comportamientos. Y pensemos en los dos principales grupos políticos de este país en la historia reciente. Si usted ve, los grandes partidos políticos o movimientos políticos de este país estuvieron marcados por los liderazgos del 40, en el siglo pasado. Y esos liderazgos del siglo 40, doctor Rafael Ángel Calderón y don Pepe Figueres, lograron construir una corriente política de pensamiento e ideología con base en valores y acciones. Eran valores que estaban fundamentados en acciones concretas, es decir, los logros del social cristianismo vienen del Código de Trabajo y el establecimiento de la Caja Costarricense del Seguro Social. Los logros de la socialdemocracia en este país vienen, entre otras cosas, por la abolición del ejército, un Estado empresario que empezó a generar muchísimo más desarrollo. Y todo eso se convirtió en valores que se fueron transmitiendo de generación en generación. Sí. Por eso lo que sucedió en el 2014 fue tan importante. El GANE del PAC representa por primera vez el GANE de una fuerza política que no tiene herencia directa a esos liderazgos del 40. Entonces la pregunta que hoy tendríamos que hacernos es, ¿en qué están enraizados los valores políticos de hoy? ¿En cuáles acciones, grandes acciones desarrolladas por la clase política, hoy podemos construir ideología y una corriente de pensamiento? Y es una pregunta sobre la cual yo no tengo una respuesta muy clara. Probablemente nuestra generación no ha vivido esos grandes hitos sociopolíticos como lo vivió la generación del 40, 50 y del 60, con la abolición del ejército, las reformas sociales, el establecimiento de un Estado benefactor de amplio alcance y en términos de desarrollo humano. Claro. Hoy, ¿a dónde están enraizados esos valores? Por eso es que es bien interesante lo que muestra también el estudio, y es que los jóvenes, precisamente son los jóvenes los que tienden a ser más intolerantes. Precisamente. Y es que ojo la ironía de lo que nos estás diciendo. El doctor Calderón Guardia, digamos, su ideología, sus acciones permiten la creación posterior
de la Unidad Social Cristiana. Inclusive me atrevo a decir que permite a su hijo después ser presidente de la República. José Figueres Ferrer se mantiene como Liberación Nacional, permite también a su hijo, digamos, todavía tener la cola de ese liderazgo. Surge el PAC en el 2002 con un fundador, que precisamente es en la campaña en que no se tira, el fundador, en la que logra ganar la elección. Es decir, hay una ruptura casi total con las figuras políticas, con los fundadores de los partidos, con los generadores de opinión política, casi una ruptura absoluta, digamos, con el sistema político, porque creo yo en esta visión, y lo comentamos al volver de la pausa, que es casi un rompimiento con lo que hasta antes del 2014 se podía entender por político. Y Luis Guillermo Solís tal vez llegó a ser el profesor universitario, igual que le pasó al doctor Hernández al inicio, antes de salir y volver y salir, que era la persona ajena a la política que se proyectaba. 3:04, vamos a la pausa y volvemos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. De la tarde con 6 minutos. Les decía antes de la pausa y quería ver si querían señalar algo del punto, que bajo la línea argumentativa en la que hemos leído el estudio, prácticamente la elección del 2014 fue una ruptura completa con lo que se entendía como político, con las figuras, con los partidos, con las figuras viejas, digamos, aquellos mitos que se habían creado sobre el doctor y don Pepe. Ya ni siquiera había que llamarlos por el nombre. Es una de las conclusiones del estudio, ¿verdad? Que se cierra una era que inició en 1940. Ahora sí, que de hecho es una de las conclusiones del estudio, que se cierra una era que inició en 1940. Ronald, que está más largo. Adelante. Sí, yo coincido con esa lectura. O sea, digamos, Costa Rica, lo que pasa es que, claro, esto que vimos en 2014, ¿verdad? En realidad se fue dando de a poco, como muchas cosas en Costa Rica, ¿verdad? O sea, los cambios políticos en Costa Rica no suceden, no se dan en un periodo corto de tiempo, ¿verdad? O sea, estamos hablando que la última elección bipartidista fue en el 1998, a partir de ahí emergieron nuevos partidos, estuvo cerca el PAC de romper con eso en el 2006, luego en el 2010 no le fue nada bien, y ahora en 2014 lo alcanza. Pero también antes de eso, en elecciones municipales, los partidos tradicionales ya habían venido perdiendo un enorme o una significativa cantidad de apoyo, y su respaldo se había venido erosionando, ¿verdad? Entonces, es como una combinación de varios factores, ¿verdad? O sea, esto no se le puede atribuir, es decir, los cambios o la transformación que vimos en 2014, o al menos la alternancia política, ¿verdad? No ocurrió de la noche a la mañana, sino que trae una cola, y una cola, digamos, con muchas aristas, ¿verdad? Sí, no, totalmente de acuerdo, y además con una característica que quisiera volver a recalcar. Ocurrió en un espacio, además de que fue dándose poco a poco, como dice Ronald, ¿verdad? Y fue cocinándose este cambio desde hace más de una década. Cuando ocurre en un escenario de muy alta volatilidad, de tal forma que el PAC gana así, ¿verdad? La elección, digamos, la gente que finalmente se decide por él, pero entonces la característica aquí es que quien gana la elección la gana con una base política electoral muy volátil. Y así como la ganó, así de fácil también la puede perder. Y eso significa que hoy, por eso decíamos, estamos frente a una nueva fase en términos políticos. Hay que entender que hoy hay un grupo muy importante que puede cambiar fácilmente de partido si no cumple con las expectativas, ¿verdad? Con una característica particular, y es que hay que evitar el riesgo de entrar en una democracia plebiscitaria, que es una democracia solo para satisfacer a la ciudadanía en el momento particular para mantener, digamos, los apoyos. Y eso también es un riesgo que hay que tener en cuenta en el escenario de hoy. Sí, Ronald.
No, yo creo que Estefan lo apunta bien, y además lo que quisiera agregar es que ¿cuál es el riesgo, digamos, de esta situación? En el documento lo que se dice es que esa digamos, la conjunción de factores que dio origen, digamos, a lo que llamamos en ese documento los anticontinuistas, ¿verdad?, que eran los que rechazaban la continuidad de Liberación Nacional en el Poder Ejecutivo, hizo, digamos, que se unieran ahí un grupo de personas, un grupo grande de personas en el electorado, digamos, un sector muy importante del electorado, pero con características muy diferentes. No solo características sociodemográficas, ¿verdad?, edad, género, región de residencia, no, sino también con características políticas muy distintas. Entonces, ese grupo, que era el que estaba empujando por el cambio político, en realidad lo más esperable es que, dado que tenía tan distintos orígenes, ¿verdad?, y características, lo más esperable es lo que ahora estamos viendo, que es el tema de una vez pasada la elección, volvemos a rivalizar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es una cosa, los otros tienen otros intereses, los otros no están dispuestos a ceder en algunas cosas, hay unos que, ¿verdad? Entonces es como, muy bien, nos reunimos, conjuntamos, producimos un resultado, y a partir de ahí, después el problema es, no hay cosas que nos unan, ¿verdad?, que nos den solidez, y que nos den, que pueda consolidar a ese grupo, ¿verdad? Entonces lo que hace es simplemente estallar y volver a rivalizar, volver a sus posiciones originales. Ahora que Estefan decía democracia plebiscitaria, se me vino a la mente de un solo momento la Asamblea Legislativa, porque eso es lo que uno puede leer desde aquí, Estefan, digamos, desde la Asamblea y desde el gobierno. El gobierno, por ejemplo, actual tiene un montón de frentes, y entonces se pelea con los empresarios por la reforma procesal laboral, vaya, atiende a los empresarios. Se pelea con los grupos sociales por las uniones de hecho, ahí se reúne con los de hecho. O sea, la cosa es como mantener todo el mundo tranquilo, y eso está pasando en la Asamblea y pasa en el gobierno, que es precisamente intentar apagar los incendios, cuando de vez en cuando, siguiendo esta lógica argumentativa, habría que arriesgarse a enfrentar incendios en los que no estoy dispuesto a pelearme, y no necesariamente apagar todos. Es una afirmación un poco temeraria, lo admito, pero bueno. A ver, lo que pasa es que hay que considerar el escenario de hoy. Imagínate, Randall, que hoy vos sos presidente de la República. Sí, yo no sé por qué les gusta, te soy sincero, no. Yo no tengo idea por qué les gusta. Imagínate que vos sos presidente de la República. Ajá. A diferencia de los 70s, donde alrededor del 80% creían la legitimidad tuya como poder, claro. Allá en los 80, 70s, cuando un gobierno decía vamos hacia allá, en general la mayoría de gente iba hacia allá y hacía caso. Puede ser que no nos hicieran mucha gracia, pero había alta legitimidad. Esto es como cuando un papá le dice a su hijo, ¿verdad? Mire, tiene que llegar a medianoche, se puede ir de fiesta, pero llega a medianoche. Si el papá tiene alta legitimidad, el hijo de ahí reniega, zapatea, pero llega a medianoche. Pero si el papá tiene muy poca legitimidad, como es el caso de Costa Rica hoy con su sistema político, de ahí el papá le va a decir a su hijo, llega a medianoche, el hijo igual llega a las 3 de la mañana o a las 6 de la mañana con el pan, si llega, ¿verdad? Da igual y no pasa nada, porque cuando se pierde la legitimidad en un sistema político, lo que está sucediendo es que hay más espacio a desobedecer a quien ejerce la legitimidad. Entonces, esto para poner otra vez el ejemplo. Hoy el presidente, quien sea que sea, hoy es PAC, pero pudo haber sido cualquier otro, sí. El presidente está enfrentado a un serio dilema, y es en estos márgenes de baja legitimidad, ¿cómo hace para garantizarse el apoyo de los diferentes sectores sociales y económicos del país? Además del de los partidos políticos, en una asamblea legislativa altamente fragmentada. Y eso es muy complicado, ¿verdad? Y eso es muy complicado porque implica tener los canales de comunicación abiertos siempre. Recuerde que en algunos gobiernos anteriores la principal crítica es que no hay canales de comunicación. Hoy hay que abrir esos canales de comunicación, sobre todo cuando tenés a 9 partidos representados en el Congreso. Y además, algunos de esos partidos están subdivididos, ¿verdad? Entonces hay voces, muchas voces. Hay que abrir esos canales de comunicación y, por supuesto, hay que tomar decisiones. Y ahí es donde el gobierno hoy se enfrenta al principal desafío. ¿Cómo tomar decisiones que sean legítimamente aceptadas por la mayoría de la población en un escenario donde la mayoría de la población no siente alta legitimidad por el gobierno?
Giselle. Sí, a mí me llama mucho la atención cuando uno ve de entrada el informe, porque dice, somos más intolerantes, pero también confiamos más, hay más legitimidad. ¿Cómo se podrían definir las dos variables que para muchos podrían ser las mismas? Bueno, en realidad sí, son las dos condiciones fundamentales de cualquier democracia. Eso habría que empezar diciendo que en cualquier régimen la legitimidad de la autoridad es fundamental. ¿Por qué? Porque simplemente a lo que apunta es a que los ciudadanos reconocen a las instituciones y a sus políticos como figuras capaces de tomar decisiones y que esas sean aceptadas como válidas, ¿verdad? Entonces ese es un aspecto fundamental. El segundo aspecto es el tema que mencionábamos y que hemos discutido, el tema de de la tolerancia a las diferencias, a diferentes opiniones, ¿verdad? Y ahí lo central es, nuevamente, que en una sociedad, digamos, madura, consolidada y demás, el escenario ideal es aquel en el que los ciudadanos tienen alto apoyo al sistema, alta legitimidad y, junto a eso, una alta tolerancia, ¿verdad? Yo puedo estar en desacuerdo con ustedes y lo que están diciendo, pero eso no me da la posibilidad de negarles el derecho a ustedes, ¿verdad? El derecho a mis oponentes a que participen, a que se expresen, a que digan no estoy de acuerdo, etc. Entonces, hoy día los políticos en Costa Rica, yo creo que me parece que no, y particularmente en la Asamblea Legislativa, como que no interpretan el hecho de que ellos en la Asamblea son parte de un juego político, pero de un juego político que se repite todos los días, ¿verdad? Entonces, hoy día, si hoy día no estoy de acuerdo con alguien, simplemente lo ataco, me le tiro al cuello y trato de eliminarlo, pero mañana lo necesito porque tengo que negociar con ellos, ¿verdad? Nadie tiene la posibilidad de imponer su mayoría. Entonces, en la política los juegos, digamos, repetitivos son parte todos los días, ¿verdad? Todos los días. Vea que eso que dice Ronald es muy importante en el día a día. Ronald está diciendo algo que es central. La concepción ideal de un sistema democrático estable tiene dos características. ¿Cómo me ubico yo, Estefan Gómez, en la legitimidad del gobierno, del sistema político? Es decir, ¿cómo veo yo a quien está arriba mandando? ¿Verdad? Y ¿cómo veo yo a quien está al lado mío que es diferente a mí o piensa diferente a mí? Son dos ejes que son centrales en una democracia. Idealmente, como ciudadanos deberíamos confiar y creer en quienes nos gobiernan y además, aunque no coincidamos con otras personas, otros ciudadanos que piensan diferente, al menos respetarlos y darles el espacio y entender que tienen el espacio de hablar y pensar igual que nosotros. Son dos relaciones importantes con la institucionalidad y con mis grupos, otros grupos similares. ¿Qué está pasando hoy? Hoy lo que está pasando es que en una óptica histórica el país ha perdido, digamos, legitimidad, es decir, hemos desvalorizado cómo vemos a quienes nos mandan. En el último año, del 2012 al 2014, mejoró levemente, y eso es importante, ¿eh? Pero si lo consideramos en la óptica histórica desde los 70, estamos muy por debajo. Está desvalorizado quien manda. Y además, a eso se agrega hoy, lo que decía muy bien Ronald, que aparte de que está desvalorizado quien manda, ya no estoy de acuerdo con que algunos que piensan distinto a mí participen. Ahí es como el discurso de nosotros y los otros. Así es, pero vean que sí, y además magnificado, ¿verdad? Sí. Porque entonces, para descalificarlo, uso ataques, ¿verdad? Uso ataques que van más allá, digamos, el debate y la discusión de ideas, por ejemplo, ir al fondo, ¿verdad? Al fondo de las ideas y las propuestas. Eso que dice Ronald para mí es lo central. Y entonces hoy estamos en un escenario político en donde si yo soy de un partido de oposición nada más te ataco indistintamente que tengo razón o no. Sí. La idea es descalificar. Cuando yo descalifico, efectivamente echo abajo tu proyecto político, pero además estoy generando escenarios muy complicados que tarde o temprano se me van a devolver. Y eso es lo que
la clase política, eso es a lo que se refiere Ronald, con que hoy los diputados y la clase política no se está dando cuenta del momento histórico en el que viven, y entre más daño le hagan a su oposición irresponsablemente, ¿verdad? Porque hay que hacer oposición responsable. Sí, sí. Entre más daño irresponsable le hagan, tarde o temprano se va a devolver eso también. Pero ustedes no notan un anacronismo entre esta foto que nos revela y nuestro sistema político, es decir, nuestra estructura política. Tenemos un régimen presidencialista donde confiamos muy poco en el presidente, llámese Luis Guillermo Solís, Laura Chinchilla, Pepe Figueres o como se llame. Tenemos muy poca legitimidad en quien sea el presidente y tenemos un sistema presidencialista. Queremos llegar a acuerdos a los que no llegamos porque no respetamos, digamos, la oportunidad que tienen nosotros, pero tenemos una asamblea legislativa absolutamente fragmentada con un reglamento que permite coartar el respeto a los otros. Hay un anacronismo enorme, Estefan. Bueno, yo creo... Perdón. No, yo le pondría otro calificativo, yo le diría disfuncionalidad. Hay una enorme disfuncionalidad política. ¿Estefan? No, y yo creo que, siguiendo lo que decía Randall, estamos en una etapa de transición. Yo quiero pensar positivamente que acuérdense que los cambios políticos y sociales, lo dijo ya Ronald, no son sencillos, no pasan de la noche a la mañana, pero creo que estamos en una etapa en donde se van a ir fraguando cambios importantes. Yo quiero pensar eso, y planteará, por ejemplo, de modificar el sistema, la reforma política, el sistema presidencial. Claro. Habrá que darle más poderes probablemente, pero también más controles. Habrá que generar una dinámica distinta para que los partidos elijan a los diputados. Lo hemos dicho varias veces, no es posible que la gente de San Carlos esté eligiendo diputados por Alajuela, la gente de Pérez Celedón por San José. Implica ir madurando algunos cambios que requieran o que generen o que tengan como objetivo volver a conectar las necesidades, estas que vos mencionás. Un parlamento que tenga, que sea efectivamente el primer poder de la República, porque en Cívica nos empezando enseñan, por una elección diferente, que es lo que muchos sectores han propuesto. Y en Cívica nos enseñan que la Asamblea Legislativa es el primer poder de la República. Es una cosa meramente discursiva, digamos, no, en la práctica no es así. Y yo no digo que sea el presidente, es que hay poderes fácticos a veces más fuertes que la Asamblea, hay poderes judiciales más fuertes que la Asamblea Legislativa. Porque recuerda que el sistema es de pesos y contrapesos, ¿verdad? Nadie tiene el poder absoluto. No, pero es que aquí digamos, no hay una cosa de pesos y contrapesos, es como tigre suelto contra burro amarrado, era, don Ronald. Sí, en realidad yo creo que lo que ocupamos es un overhaul, ¿verdad? Sí. Así, una cosa, es como cuando usted dice, bueno, ya no hay, ya no podemos estirar más la situación, ahora lo que necesitamos es un cambio, una buena sacudida, y fundamentalmente yo creo que hay que recomponer el tema de para mí esto pasa por una crisis del sistema, no del sistema político, porque el sistema político, digamos, poder torpedearlo es muy difícil, y que se desplome, que uno diga que se derrumbó así como, ¿verdad? Como un edificio que cae. No, en realidad no va por ahí, pero lo que sí hay que recomponer, yo creo, es el sistema de representación política, de cómo los ciudadanos, digamos, se relacionan con los políticos, cómo los ciudadanos le exigen, digamos, a sus políticos, digamos, que lo representen, que representen, digamos, los intereses de quienes son electos. Entonces, ahí, y sobre ese tema, claro, involucra muchas cosas, involucra cómo se eligen a los diputados, involucra decidir, nosotros tenemos 57 diputados desde los años 60 y la población ha crecido a mucho mayor velocidad. Entonces hay que repensar, digamos, ese tema de la representación política, de manera que podamos volver a conectar al sistema con la ciudadanía, porque hoy día cada uno se está hablando, bueno, a veces hablar sería como pensarlo en positivo, porque a veces lo que hacen es gritar y vociferar, pero ninguno se está escuchando, digamos, no hay una comunicación mucho más directa entre una cosa y la otra. Y bueno, al presidente le toca mediar ahí, ¿verdad? Al presidente le toca jugar en ese escenario, y tratar de hacer lo mejor que pueda en esas circunstancias.
Pero para mí pasa por la representación, ¿verdad? O sea, recomponer la representación. Durante un largo tiempo, Liberación tuvo un fuerte respaldo social porque tenía, digamos, alianzas con sectores clave, ¿verdad? Las cooperativas, las asociaciones de desarrollo, incluso hasta con los sindicatos. Entonces, eso, digamos, le daba un soporte social a la agrupación. Liberación abandonó eso y ningún otro partido lo ha capitalizado, ¿verdad? Y además, bueno, la sociedad hoy día es diferente, ¿verdad? Los jóvenes ya se conectan con la política de otras formas a como lo hacían sus padres o sus abuelos, ¿verdad? Que era como la vía más vertical, desde el líder político, que era el Calderón, el Figueres y no sé qué, casi que digamos, se conectaban con Manuel Mora, así, ¿verdad? Una cosa como muy, muy vertical. Y hoy día no, hoy día la cosa es muy horizontal, ¿verdad? Y de otra manera. Estefan. Sí, y siguiendo lo que dice Ronald, yo coincido totalmente. El tema de la representación y cómo hoy la ciudadanía le pide cuentas a la clase política central, y ahí no hemos avanzado. Hoy este país debería estar discutiendo, por ejemplo, la posibilidad de hacer revocatoria de mandato de los diputados. Claro. O sea, un diputado que no funcionó, ¿por qué no? O con la madurez política que tenemos en este país, podríamos estar ahí. Ya existe a nivel cantonal. ¿Por qué no a nivel de legislativo? Porque no ha habido una reforma sustantiva en la forma de elegir a los principales representantes políticos, sin duda alguna. Y repito, siguiendo lo que decía Ronald, hoy el principal desafío para ponernos al día es colocar al sistema político frente a una mejor relación de representación y de rendición de cuentas frente a la ciudadanía. Claro, y clave de esto serán las elecciones municipales. Así es. Sí. Bueno, Estefan, muchas gracias por estar con nosotros, ha sido de verdad súper interesante. Con mucho gusto, Laura. Y también, Ronald, muchas gracias por conectarte esta hora y media ya con nosotros. Ronald, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, un saludo a todos ustedes allá y que la pasen muy bien este último rato del día. Gracias, Ronald. Son las 3:27, hoy los esperamos a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental, a las 8 la repetición de Matices y mañana un nuevo programa a las 2 de la tarde. Mañana estará candente, interesante, pero les contamos mañana de qué se trata. 3:27, feliz tarde. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Una producción de Noticias Monumental.